amigos y amigas de la República y nuestros seguidores de Fuerte y Claro? Nos encontramos hoy en nuestro nuevo horario, empezando el año ahora por las tardes. Así que agarren ese cafecito para poder acompañarnos a lo largo de esta jornada, para ponernos al día con lo que ha sucedido. Por supuesto que como cada día tengo que saludar a mi switcher. ¿Cómo están? Valeria Coca presente. Hola, Manuela, ¿cómo estás? Por aquí, chicos, sus saludos. Tenemos nuevas caras. Así es, habemos nuevos integrantes de aquí de Switcher, que ya estamos todos listos y preparados para salir, para Amo. conversar, para ver qué vamos a hablar hoy día. ¿Qué ha hecho? ¿Sabes qué iba a decir? ¿Qué ha hecho Dina, la costumbre? ¿Qué ha hecho ¿Qué Dina? ha hecho? Ya ¿Qué de ha hecho arrastre. Gerí? ¿Qué ha Gerí hecho el Congreso? y Tomás Galvez. Pero no te Y preocupes, Rospigliosi. que todos están como con la misma máscara, todos están respondiendo a los mismos intereses. Así que muy desviada tu apreciación, mi querida productora Valeria Coca, no es. Pero hoy sí tenemos que hablar un ratito, dejar de lado a Gerí, para hablar de uno de quien aparentemente es uno de sus aliados principales, el fiscal de la Nación interino, Tomás Galvez. Recordemos, porque digo que hay un vínculo evidente entre ellos dos, primera acción que hizo al llegar al poder, archivar la denuncia que involucraba en un caso de abuso sexual al presidente José Gerí. Eso fue hace algunos meses y hoy ha cumplido la amenaza que venía repitiendo desde ya el año pasado y que él había dicho en diciembre. En diciembre dijo que Embajada de Reyes iba a desactivar una serie de equipos especiales conformados por fiscales dentro de la estructura, ¿no?, de la Fiscalía, del Ministerio Público, para perseguir el crimen y la delincuencia. Lo ha hecho. Ha dado la estocada final, el golpe a la estructura de la Fiscalía y ha terminado desactivando equipos que investigaban al poder, a políticos en cargos de poder involucrados en casos de corrupción. Asimismo, uno de los equipos que involucraba investigaciones que tenían su nombre dentro de las carpetas fiscales, y uno que nos preocupa muchísimo en particular, que es aquel que venía investigando las masacres sucedidas durante las protestas contra Dina Boluarte en el año 2022-2023. Los equipos, además me olvidando de mencionar, el equipo especial de Lava Jato, el equipo contra la corrupción en el poder, EFICOP, los de los casos para las víctimas de las protestas, EFICAVIP, y por supuesto el de los cuellos blancos del puerto. Si usted ha estado siguiendo las noticias a lo largo del día, de repente está un poquito familiarizado con lo que ha sucedido, y si no, no se preocupe, que aquí vamos a explicar un poco de qué se trata, qué implica y qué es lo que se viene, ¿no? Porque ciertamente no es una acción menor. Partiendo de un dato que compartí hace un ratito de lo que él había dicho en diciembre, ya tiene una carga simbólica y discursiva importante. Lo que había dicho Tomás Galvez es que lo iba a hacer el día de Bajada de Reyes porque consideraba que los fiscales que integraban estos equipos se consideraban reyes. ¿A quienes se refería? A José Domingo Pérez, que ha sido mencionado directamente, y a Rafael Vela, ¿no?, que han sido, digamos, fiscales que han ganado protagonismo a lo largo de los años siguiendo casos emblemáticos. ¿Cuál ha sido la justificación que ha dado Tomás Galvez? Porque evidentemente sí, está en un cargo de poder, puede tomar las decisiones que quiera, pero tiene que, de una manera u otra, justificarlas. Que ha dicho que se trataba de equipos ineficaces y que su ciclo ya había culminado, que eran equipos que tenían muchos años tratando de obtener resultados y que no lo habían alcanzado. ¿Eso es cierto? Vamos a verlo, porque la estadística es la que puede desmentir o corroborar la información que él ha dado exactamente. En el caso del equipo de Lavallato, sumaba en total 65 sentencias condenatorias, 6 megajuicios concluidos, 4.500 millones de soles en reparación civil al Estado. Y cuando les mencionaba la cifra de las 65 sentencias, 13 por juicios y 62 por colaboración eficaz. Hablamos aquí de casos que hemos venido escuchando desde el año 2016, ¿no? Ahora en breves vamos a tener una entrevista que nos va a dar un poco más de luces sobre por qué seguían existiendo, por qué seguían teniendo investigaciones en curso estos equipos especiales, cuáles eran los casos emblemáticos que estaban persiguiendo, pero todos lo recordamos sobre todo por casos como Odebrecht y temas que
han sonado en las noticias y que han tenido un impacto no solamente en el Perú, sino en la región en particular. El siguiente equipo que ha desactivado, y que les mencionábamos hace un ratito, es el EFICAVIP, que es aquel que tenía dentro de sus carpetas fiscales los casos de las personas que fueron asesinadas por salir a protestar en el año 2022-2023. Retrocedamos un poco y recordemos la represión policial que se dio de manera mucho más intensa en Ayacucho, en Puno, en Arequipa, ¿no? Y que tenía 61 investigaciones en curso, sobre todo llevadas a cabo con mucho esfuerzo, empujadas a lo largo de estos años por los familiares de las víctimas, que incluso se han agrupado, han tenido que formar organizaciones civiles particulares, buscar abogados, buscar dentro de los pocos recursos con los que cuentan, cómo sacar adelante estos casos. Desde Puno, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Junín y Lima. Los casos que estaban involucrados en estas carpetas de las víctimas de la masacre van a pasar a Fiscalías de Derechos Humanos comunes. ¿Cuál es el problema? Que dentro de este equipo especial ya se había sistematizado toda una estructura, toda una investigación que además tenía un componente especial que hablaba sobre el por qué en estas regiones la masacre se dio de manera mucho más brutal, violenta e indiscriminada. Además, ya tenía avances, ya había logrado, bien que mal, porque recordemos que también ha sido uno de los principales pedidos de las víctimas, la poca celeridad del proceso, pero ya había pasado por una serie de avances que por lo menos hacían que estén en investigación preliminar, que se haya recabado información y que ya en este sistema hubiese personal de la policía y de las Fuerzas Armadas señalado, implicado, 160 agentes entre policía y Fuerzas Armadas implicadas. Y bueno, muy importante hablar. Me falta el EFICOP, el caso de la corrupción en el poder. Algunos casos emblemáticos para que usted recuerde de quiénes estamos hablando. Casos como el Puente Tarata, en el que había 13 personas investigadas. El caso de los asesores del gabinete en las sombras. Casos como el de Bruno Pacheco, relacionado con su nombramiento en la SUNAT. Caso Valquiria, caso Intocables de la corrupción Provías y el caso de los ascensos ilegales en la PNP, por nombrar algunos. ¿A quién investigaba, por ejemplo, el EFICOP también? A Dina Boluarte. El entorno ha llegado a Dina Boluarte. También en el caso de la masacre era una de las señaladas en la cadena de mando, pero hablando específicamente sobre estos casos de EFICOP que la involucraban, Tomás Gálvez ya había señalado que esas acusaciones estaban finiquitadas, cerradas, que no había más vuelta que darles. Además, este equipo tenía, vamos a decir, la bendición, la venia o el visto bueno de alguien que ha sido supremamente incómodo para Tomás Gálvez desde el comienzo y para su entorno político jurídico cercano. Delia Espinosa, exfiscal de la Nación, que había señalado que eran equipos que estaban logrando avances, que estaban logrando sus cometidos y a quien había decidido incorporar como parte del subsistema anticorrupción. ¿Qué ha hecho Tomás Gálvez? Ha dicho, mentira, todo lo contrario, no están teniendo resultados, no los necesito, me están haciendo perder recursos, tienen demasiados fiscales, entonces los saco. Y uno muy importante, que es el caso de los cuellos blancos del puerto. ¿Y esto por qué es crucial? Porque es un equipo que directamente lo involucraba. Recordemos, hagamos memoria, para hablar del hermanito César Inostroza. ¿Recuerda usted ese audio infame en el que César Inostroza estaba negociando la posible pena de un acusado de abusar sexualmente de una menor y la manera en la que se refería a este personaje y cómo iba a negociar una sentencia más benévola para él? Bueno, como muchos otros audios y evidencias hicieron que se cree un equipo que investigaba a fiscales y a personas en cargos de poder
que habrían negociado sentencias favorables a cambio, evidentemente, de favores o de dinero. Tomás Gálvez tenía un vínculo directo con César Inostroza, o al menos eso era lo que se presumía dentro de esta investigación, con una serie de llamadas que fueron utilizadas como parte de la evidencia para sostener la hipótesis. 24 llamadas que comprobaban sus vínculos con César Inostroza y José Cabaza. De hecho, por este caso, Tomás Gálvez ya había sido destituido en el año 2021 por faltas muy graves vinculadas a este tipo de casos y a gestiones irregulares. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha dicho, no más, no van más, lo archivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Desaparecen? No, no desaparecen los casos, pero van a pasar a otro sistema en el que evidentemente se va a tener que volver a comenzar. Y lo avanzado va a pasar a fiscalías comunes que no tienen una estructura puntual para esto. Vale, ¿qué te parece? Es sumamente, no sorprendente, pero grave lo que viene sucediendo, a pesar de que ya lo había advertido Tomás Gálvez. Sobre todo, Manu, porque yo siento que ellos pueden tomar cualquier tipo de decisión porque se sienten protegidos de que nada les va a pasar. Ahora, eso era lo que él ya había anunciado y que yo creo que a modo de sátira lo había dicho en Bajada de Reyes. No, Claro. o sea, eso era lo que ya pasaba. Es más, aquí en la República tuvimos al fiscal José Domingo Pérez, donde él mencionó de que era probablemente una de sus últimas entrevistas como parte del equipo Lavallato. ¿Por qué? Porque ya se sabía que era muy alta la probabilidad de que Tomás Aladino Gálvez disuelva o desactive los equipos especiales. Pero, Manu, te cuento que la invitada Eso ya quería saber. está conectada y ella nos va a poder dar desde una visión más técnica, más legal, cuáles son las consecuencias de esta decisión, porque la realidad es que hay consecuencias y creo que las consecuencias son graves en un país como el que estamos, donde hay graves problemas de corrupción que involucran a altos funcionarios del Estado y que esto impide, como tú ya lo habías incluso mencionado, el acceso a la justicia de las víctimas, por ejemplo, de las protestas. 50 personas que fueron asesinadas por salir a protestar, muchas de ellas que ni siquiera participaban de las protestas, por lo menos 8 de ellas menores de edad, cuyas familias vienen hace mucho tiempo arrastrando una lucha que hoy vuelve a burlarse de ellos en sus caras y a decirles, no estás ni cerca de obtener justicia. De esto vamos a profundizar un poquito más adelante, pero justamente te estaba consultando para ver si ya estábamos con la invitada. Hoy nos acompaña Silvana Carrión, quien es la ex procuradora ad hoc del caso Lavajato y quien nos va a poder dar un poco más de luces sobre lo que implica esta decisión. Doctora Carrión, ¿está conectada? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Manuela? ¿Cómo está? Bueno, como veníamos mencionando en el programa, esto es algo que ya Tomás Aladino Gálvez lo venía anunciando desde el año pasado, para incluso los fiscales que han sido destituidos de estos equipos especiales, no era ninguna sorpresa. Yo quiero hacer una pregunta desde la genuina duda. ¿Qué tan grave, qué tanto retroceso implica esta desarticulación? Teniendo en cuenta que hay quienes señalan, bueno, no quiere decir que los casos vayan a desaparecer, las investigaciones no es que se archiven o desaparezcan, pero sí se van a incorporar en otras fiscalías que ven los temas de manera más general. ¿Cuál considera usted que es el impacto? Y si podría explicarnos un poco qué va a suceder con estos casos y estas carpetas. Sí. A ver, la resolución que hemos conocido hoy día del fiscal interino Tomás Aladino Gálvez respecto al equipo Lavajato, por lo menos, es la desactivación como equipo especial y la coordinación de equipo Lavajato se desactiva. Y se ha señalado que los fiscales titulares y adjuntos que conformaban este equipo especial van a pasar al sistema de lavado de activos. Es decir, van a ser distribuidos entre la primera y la segunda fiscalía de lavado de activos. Ahí se van los fiscales. Y señala la resolución que se van con su carga procesal, es decir,
las investigaciones que venían conociendo como equipo especial Lavajato se las van a llevar ahora a las fiscalías de lavado de activos. Eso es lo primero que va a suceder. Ujú. Pero lo otro que va a suceder también, y cuál es el impacto, y ahí voy un poco con la pregunta como la iniciabas, es estos fiscales, además de conocer Lavajato, van a tener que conocer otras investigaciones por lavado de activos que no tienen que ver con la trama Lavajato. O sea, van a tener más carga aún de la que ya tenían con la carga de los casos Lavajato. Entonces, ¿eso qué va a hacer en la práctica? Si ya el equipo especial tenía algunas limitaciones presupuestales, limitaciones de personal, de hecho, parte de la crítica que se ha hecho al equipo especial por algunos sectores es que las investigaciones tomaban mucho Mucho tiempo. tiempo. Parte de eso también es porque no había los suficientes peritos, por ejemplo, Ujú. para que hagan los peritajes contables o los informes técnicos contables. En una investigación de lavado de activos, Manuela, es esencial que haya una pericia sobre ruta de dinero, por ejemplo. Y Claro. para eso necesitas un experto. Ya tenían un déficit de personal técnico experto para que pueda analizar cada una de estas investigaciones y ahora lo que están haciendo es mandarlos a otro sistema, que es de lavado de activos, pero además donde le van a tener que asignar otra carga también, Claro. porque lo otro que trae el equipo especial o los equipos especiales es que son a dedicación exclusiva, o sea, solamente para ver ese tipo de casos. Ahora no, ahora entran con otras investigaciones que también van a tener que responder y van a tener que asumir como parte de la carga de ahora estar en esos equipos, en estas fiscalías de lavado de activos, ¿no? Claro, para que las personas, el común denominador, que digamos, a veces estos temas nos parecen un poco complejos, ajenos, puedan comprenderlo un poco mejor. El equipo se había formado en el 2016 precisamente para poder enfocarse en un caso que era sumamente complejo, que era y sigue siendo sumamente complejo, que revelaba toda una estructura de lavado de activos y de corrupción desde el poder y que venía enfocándose, en teoría, se abre un equipo especializado para que se pueda enfocar solamente en esto. Ahora, al pasar a una fiscalía de lavado de activos, va a haber en paralelo, el mismo equipo va a haber en paralelo este y muchos otros casos relacionados al lavado de activos y a corrupción más, ¿no? Es decir, no va a poder enfocar sus esfuerzos solamente en este. Hay una pregunta concreta que podría ser algo que se haría, ¿no? Las personas en general, ¿no? Siendo que el equipo ya tiene tantos años funcionando y precisamente en la línea de lo que tú mencionabas, Silvana, ¿por qué podría ser esta demora en concluir, pese a que ya tiene 6 megacasos concluidos con sentencias condenatorias? ¿Por qué era necesario que siga existiendo, hablemos de hoy, 2026, este equipo? Ujú. Mira, la propia resolución, y esa es la, digamos, información que ellos mismos tienen y han recopilado al interior de sus propias fiscalías, el fiscal de la Nación en su propia resolución señala que el equipo especial Lavajato tenía 97 investigaciones en trámite, de las cuales 74 menciona la resolución, están en etapa de investigación preparatoria, intermedia y juicio oral. Es decir, a partir de la etapa preparatoria, una investigación ya tiene el conocimiento judicial, digamos, el juez ya conoce de esas investigaciones porque hay una etapa previa en la cual no, el juez no toma conocimiento de este caso, sino a partir de la preparatoria. Entonces, tienen el dato de que ya se encuentran en las etapas en las cuales comienzan las definiciones de las responsabilidades penales de los investigados. O sea, a partir de la preparatoria va a cumplir con una acusación probablemente o un archivo si es que no encontraron Ujú. evidencia, pero luego entramos a la etapa intermedia y al juicio oral, ¿no? Entonces, si tienes ya el número identificado de que, en qué etapa están, que es preparatoria, intermedia y juicio oral, donde se producen las definiciones de las responsabilidades penales, y tiene 74 investigaciones en ese estadio, entonces no es el momento oportuno para desactivar un Claro. equipo especial. Es más bien con donde tienes que reforzarlo y tienes que dejar que concluya ese trabajo que se inició hace algún tiempo, porque son estos fiscales los que van a tener que sustentar en juzgamiento, en juicio oral, esta responsabilidad penal y toda la evidencia que han ido recopilando en este tiempo. Entonces, si hablamos de un criterio técnico jurídico,
alejándolo de cualquier otra consideración subjetiva, personal, no hay un criterio técnico ni jurídico Ok, establecido, ni en la resolución del fiscal de la Nación, ni en sus declaraciones públicas que él ha hecho respecto a por qué este es el momento en el que tiene que desactivarlo cuando la evidencia de la propia resolución hace que pensemos que no es el momento de desactivarlo, claro. sino más bien de fortalecerlo para que concluya, Y ¿no? que es algo que la resolución misma evidencia, ¿no? Hablando de manera contradictoria, ¿no? Porque por un lado señala, y estas son palabras del fiscal, un fracaso evidente, una persecución política, falta de uniformidad y criterios, ¿no? Pero por otro lado también menciona, como tú dices, los casos que tenía en curso y aquello que tenía por pendiente por culminar. Ahora, hay un tema que creo que no podemos pasar por alto, hablando particularmente del caso Lavajato, y que creo que un poco como que Tomás Gálvez cae en su propia trampa, quedando él solito en evidencia, cuando le gana el afán de protagonismo y menciona la necesidad de hacer esto Embajada de Reyes, ¿no? Él dice, lo voy a hacer Embajada de Reyes porque es necesario destituir a quienes se creen reyes. Entonces, nos quiere hacer creer, por un lado, que se trata de una maniobra administrativa, de orden interno de la Fiscalía, pero a la vez en su discurso está evidenciando que tiene algo directo contra fiscales a quienes él considera que se han creído reyes, que son específicamente, y lo sabemos todos, Rafael Vela y José Domingo Pérez. Claro, entonces ahí, digamos, viéndolo desde un análisis objetivo, Sí, estas decisiones para constituir un equipo especial y para desactivar un equipo especial tienen que ser consideraciones objetivas, técnicas claro. y jurídicas. Y si uno, y como dice la propia resolución del fiscal de la Nación, estos son casos complejos porque eso sí lo reconoce. Entonces, si son casos complejos, tiene 74 de 97 investigaciones que están en esta etapa que tienen que avanzar y no tienes ninguna consideración técnica ni jurídica, ni evalúas tampoco resultados, porque ni en la resolución ni en las declaraciones públicas del fiscal de la Nación hace mención a los resultados del equipo, o sea, no hace mención a las 6 sentencias que comentabas al inicio de esta intervención, ¿no? Las 6 sentencias condenatorias que incluyen 3 expresidentes de la República que ha conseguido el equipo Lavajato, no hace mención a las 31 acusaciones fiscales, no hace mención a toda la reparación civil que producto de esos casos se ha podido ya cobrar por parte del Estado. Esos son resultados objetivos, esos son números que ahí están plasmados y que cualquiera lo puede verificar. Ese no es el cuestionamiento del fiscal de la Nación y en todo caso ese debería ser un criterio y el cuestionamiento por el cual tú desactivas un equipo especial. Pero lejos de eso, las razones que hemos escuchado son razones de carácter personal, apreciaciones subjetivas, Eso. quizás alguna confrontación previa que han habido, lo que tú mencionabas de Bajada de Reyes, que en verdad es a título de mofa, y si hablamos de Bajada de Reyes, la Bajada de Reyes significa que siempre se trae un regalo, entonces este es un regalo para quién, ¿no? Entonces, ¿a quién le quiere regalar en Para los todo caso amiguitos. esta decisión de desactivación, ¿no? Entonces, pero más allá de los temas que no tienen que ver con una decisión técnico-jurídica, creo que lo importante es analizar objetivamente si era el momento y había fundamento para desactivar un equipo especial a dedicación exclusiva, ¿no? Cuando la experiencia internacional señala que para combatir lucha contra la corrupción transnacional, soborno transnacional, como son los casos Lavajato, señala que se necesita la especialización. Y eso era casualmente la respuesta del Estado y la Fiscalía en su momento para afrontar estos casos. Además, considerando que estos casos no solamente tienen el delito de lavado de activos, estos casos tienen delito de lavado de activos, corrupción de funcionarios, crimen organizado, antes asociación ilícita, ¿no? Y otros delitos conexos con las tramas, digamos, de los hechos ilícitos que tienen que ver con los proyectos. Entonces, no es tan fácil como decir, y ahora se van al sistema de lavado de activos, desde ahí se van a seguir litigando y entonces, y lo que tienes es un equipo o fiscales que ya no van a poder dedicarse a dedicación exclusiva. Parte de la demora, ¿no? Y creo que sí es importante decirlo, digamos, del avance de estas investigaciones,
es obviamente el tema de pandemia que retrasó muchos casos en general en la Administración de Justicia, pero también parte tiene que ver con no tener juzgados a dedicación exclusiva en el Poder Judicial para que atiendan estos casos que ya estaban acusados. El caso Susana Villarán es una evidencia de ello. Se acusó en el año 2020 y recién se inició el juicio en el año 2025. Sí. Y eso es porque el Poder Judicial no tenía juzgados a dedicación exclusiva por falta de presupuesto, por organización interna, por las razones que tenía el Poder Judicial. Pero entonces hay una evidencia que si no hay equipos a dedicación exclusiva, los casos demoran aún más. Entonces, no hay un criterio técnico como para haber tomado la decisión por parte del fiscal de la Nación. Y con esto quiero mencionar también esto. La contraparte, los investigados, no están desactivando sus abogados por si acaso. Los abogados van a continuar y son los mismos que están desde hace varios años ejerciendo las defensas de estas personas investigadas, con la ventaja que van a tener ahora de seguir en esos casos a dedicación exclusiva. Entonces, creo que hay que poner las cosas sobre la mesa realmente en su dimensión, ¿no? Es muy importante lo que mencionas porque no quiere decir que las investigaciones desaparezcan, sino que quienes probablemente van a tener mayor ventaja son quienes aún estaban siendo investigados. La diferencia es que ahora van a ser investigados por fiscales que no están especializados, que no están tan empapados del caso como quienes llevaban años viéndolo y probablemente ya tenían meticulosamente memorizada cada una de las aristas de este caso. No va a desaparecer esa acusación, simplemente va a estar a cargo de un fiscal que no es especializado, que no tiene toda la información disponible y que además tiene la preocupación de que tiene, como otros muchos casos más. Y evidentemente, quien va a tener ventaja ante este cambio es el investigado. Es el investigado y así sea que la resolución dice que los fiscales que estaban actualmente en el equipo especial Lavajato van a pasar con su cargo, o sea, con sus propios casos al sistema de lavado de activos. Lo que va a suceder es esto de que van a tener que recibir carga adicional para atender también otros casos y ya no va a ser a dedicación exclusiva. Y algo que tú leías de un comentario, de una publicación o declaración del doctor Aladino Gálvez, decía que no hay logros del equipo especial o que quizás desde su perspectiva no ha habido avance, pero creo que él mismo ha reconocido, y de hecho por eso promovió al fiscal Juárez Satoche, ¿no?, que viene del equipo especial Lavajato y que logró sentencias contra 2 expresidentes, casualmente, porque hay un buen trabajo, digamos, realizado y un logro ahí evidente, que finalmente fue promovido, ¿no?, como fiscal superior provisional, casualmente, por el trabajo, creo, que se le reconoce haber hecho desde el equipo Lavajato. Entonces, creo que las razones respecto a resultados y logros no son las razones finalmente que hemos conocido para la toma de esta decisión. Son otras razones que no tienen que ver con resultados, logros, ni con la parte técnica o jurídica, ¿no? Perfecto, Silvana, muchísimas gracias por haberte dado un espacio para estar aquí con nosotros. Ha sido Silvana Carrión, ex procuradora ad hoc del caso Lavallato, quien lo decía muy claro como para cerrar esto, ¿no? Los casos no desaparecen, los investigados no han sido absueltos, simplemente cambia la cancha. ¿Y a quién favorece ahora esto? Pues evidentemente al abogado que sigue siendo el mismo, que tiene años conociendo sobre este caso y que ahora ya no va a enfrentarse a un fiscal especializado que conoce todo el sistema de corrupción y además puede enlazarlo rápidamente, sino a un fiscal nuevo, no especializado en la materia, que además tiene muchos otros casos relacionados con lavado de activos que ver en paralelo. Pero bueno, no podemos quedarnos solamente en esto porque no ha sido el único equipo que ha desactivado y en particular nos preocupa muchísimo lo que pueda pasar con los casos de aquellas personas que fueron asesinadas por salir a protestar o que no tenían nada que ver con las protestas y que fueron asesinadas por la represión policial y militar en el año 2022 y 2023. Tan pronto se supo de esta decisión que había tomado el fiscal interino Tomás Gálvez, algunas personas, algunos representantes de los deudos, de los familiares, víctimas, ¿no?, de los familiares de las víctimas de esta masacre, se manifestaron. Dentro de ellos tenemos a Raúl Samillán,
quien subió este video a sus redes sociales haciendo una alusión directa a Tomás Gálvez, reclamando, ¿no?, lo que es evidentemente un golpe muy bajo para quienes llevan años en búsqueda de justicia de manera lenta, pausada, obstaculizada, y que ahora de nuevo ven burlada la memoria de sus familiares, porque prácticamente tienen que volver a empezar. Tenemos el video que subió Raúl Samillán, el hermano de Marco Antonio Samillán, a las redes sociales. Vamos a verlo. Nosotros como familiares, víctimas del 9 de enero del 2023 en la ciudad de Juliaca, rechazamos estas acciones miserables de este fiscal interino, Tomás Librito Gálvez. Este cuello blanco el día de hoy ha desactivado los equipos de fiscales que estaban investigando las masacres en el Juliaca y en las diferentes regiones. Por ello, así, señor Librito Gálvez, usted se ha metido con un pueblo que ha resistido una invasión, ha resistido a masacres y genocidios. Usted se está metiendo con hijos de Pedro Vilcapasa. Nosotros no vamos a seguir permitiendo que estos miserables cuellos blancos sigan destruyendo el Ministerio Público y con ello nos estén negando la justicia para todas las víctimas. En estos días vamos a tomar acciones, llega a la ciudad de Juliaca todos nuestros demás hermanos a las diferentes regiones y estaremos dando a conocer las acciones que vamos a emprender en los próximos días, porque todo lo que viene pasando en contra de la justicia nos parece signos de impunidad que quieren proteger a todos aquellos que han mandado a asesinar a nuestros seres. Bien, bueno, Raúl Samillán, hermano de Marco Antonio Samillán. La historia de Marco Antonio es una de las que más nos marcó dentro de las otras 50 muertes, asesinatos en realidad, que se dieron en el contexto de las protestas. Marco Antonio era un interno de medicina que estaba auxiliando a heridos durante la represión policial en Juliaca, cuando de pronto recibió un impacto directo por la espalda. Fue asesinado cruelmente, cobardemente por la espalda, cuando estaba cumpliendo con la labor que se relaciona a aquel llamado que tenía de vida y de profesión: ser médico, profesional de la salud, atender a personas en necesidad que estaban heridas en el suelo y a quienes estaba tratando de auxiliar, cuando de pronto fue asesinado. Su hermano, que es a quien vemos en imágenes, ha encabezado una larga lucha, no solamente en nombre de Marco Antonio, sino de todas las demás personas que fueron asesinadas. Por eso es que fundó, junto con otros deudos, la Asociación de Mártires y Víctimas de la Represión. Este video que estamos viendo, gracias a Mata Perrea, lo muestra indignado luego de conocerse que este equipo especial, el IFICAVIP, estaba siendo disuelto y que ahora los casos de sus familiares van a pasar a fiscalías generalizadas. Hay un detallito ahí interesante, ¿no?, que si se ponen a mirar el cartel, dice: Tomás Aladino Librito Gálvez, rechazamos tus acciones miserables en contra de las víctimas 2022-2023. ¿Por qué Librito Gálvez? Y lo explicaba el mismo portal Mata Perrea, ¿no? Así se refieren las víctimas a Tomás Gálvez debido a uno de los audios que fue incluido dentro de la asociación que se hizo entre César Inostroza y Tomás Aladino Gálvez, cuando se reveló el vínculo entre ambos en el caso de los cuellos blancos del puerto. Hay un audio en el que Tomás Aladino Gálvez le dice a César Inostroza: ¿ya te llegaron tus libritos? Y esto es lo que luego se ha analizado como si se estuviese hablando, se estuviese haciendo referencia a una suma económica. Por eso es que la Asociación de Víctimas se refiere a Tomás Aladino como Librito Gálvez. Tenemos, me parece, querida Vale, un URPI, un reportero que está directamente desde Puno, que ha estado acompañando a la Asociación de Víctimas. Cuéntame, Vale, si está aún con nosotros o todavía en un ratito más. Así es, Manu. Te cuento que Liu Bomir ya está conectado desde Puno. Él nos va a comentar un poco más cómo es que está la situación ahí, además que está con uno de los deudos de las víctimas de las protestas
de las masacres de 2022. Así que vamos a ir con él para que nos cuente más sobre la situación. Liubomir Fernández, reportero de la República Urpi, que nos acompaña desde Puno. Liu, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Perfectamente, colega. Buenas tardes, desde la ciudad de Puno. ¿Cómo estás, Liu? Bueno, cuéntanos un poco cómo están los ánimos, evidentemente, además, a pocos días de que se conmemore, ¿no? Recordemos, una de las masacres principales fue la del 9 de enero del 2023. Estamos a solo días de que se vaya a conmemorar esta fecha, para la que los familiares ya estaban planeando una serie de acciones, de protestas, y pues de pronto les cae esta lamentable noticia. ¿Cómo están las cosas allá? Lo que te puedo comentar es que los puneños ya se están preparando, particularmente los habitantes de Juliaca se están preparando para vivir un momento sentido. Pero qué mejor si hablamos directamente con el señor Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de enero. Él ha perdido a su hermano, Marco Antonio Samillán, y ellos tienen una serie de actividades programadas para este 9 de enero. Vamos a hablar con él, está acá con nosotros. Muchas gracias. Ahí está, Raúl, ¿cómo estás? Los colegas en Lima están preocupados. 9 de enero para los puneños no es una fecha cualquiera, para los puneños es un momento sentido y que nos golpea en un contexto en el que el país ha vivido momentos duros. Bueno, así es, un 9 de enero para todos los puneños, sobre todo para los hermanos de la ciudad de Juliaca, es un día donde prácticamente ha marcado la vida de muchos familiares, porque ese día han masacrado en nuestro pueblo y han dejado más de 18 hermanos asesinados y más de 1.500 sobrevivientes. ¿Qué actividades tienen programadas? Bueno, nosotros tenemos ya alistando lo que viene a ser desde el 7, que es una conferencia de prensa. El día 8 se estará llevando a cabo lo que es actividades culturales y el coloquio, donde estará participando la doctora Delia Espinosa en la ciudad de Juliaca, y también estarán participando el doctor Guido Croxato y el doctor Raúl Zaffaroni. Pero ellos, abogados de Pedro Castillo, va a ser virtual. Sí, los doctores van a conectarse de manera virtual en vista de que ellos se encuentran en el extranjero. Bueno, yo veo que de vez en cuando reciben un golpe o de la Fiscalía o del gobierno, porque mira, el fiscal Tomás Saladino Gálvez ha activado los equipos especiales de investigación. En este caso, el FICABI está investigando las muertes en las protestas. ¿Cómo recibieron esta noticia? Bueno, como usted lo ha dicho, constantemente el Estado, mediante sus instituciones, maltratan pues, a los familiares, ¿no? Que lo único que buscamos es justicia. En esta ocasión le ha tocado pues a este fiscal interino, Tomás Gálvez, que es parte de los Cuellos Blancos, que el día de hoy justamente se bajó pues los equipos que venían investigando a los responsables de las masacres y los asesinatos, ¿no? En la ciudad de Juliaca y en todo el Perú. Me da la impresión que todo le sale mal. Van a hablar con la fiscal Delia Espinosa, la sacan. Van ustedes a que se sanciona a Dina Boluarte y el actual presidente de la República, José Gerí, que cuando estaba en el Parlamento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la limpió de responsabilidad a Dina Boluarte. Piden justicia y el señor Fernando Rospigliosi dice hay que amnistiar a los militares que han defendido activos críticos y cuya acción le ha significado la muerte de personas, hay que exonerarlos de responsabilidad penal. ¿Qué sienten? Bueno, prácticamente un país donde se habla de democracia, donde justamente cada 5 años vienen a pedir tu voto, pero lo que en realidad estos señores es actuar a las espaldas del pueblo y contra el pueblo, y es por ello que estos señores justamente vienen sacando leyes, vienen maltratando al pueblo peruano, y con lo cual nosotros como víctimas hoy ya hemos resistido, mire, más de 3 años luchando por alcanzar justicia, pero lamentablemente estos golpes bajos, estas acciones miserables de estos cuellos blancos siguen abriendo las heridas que nos han dejado marcadas este 9 de enero. Sí, pero el dolor que... Sí, colega, te escuchamos. Liubomir, ¿cómo estás? Bueno, primero saludar al señor Raúl Samillán, expresarle mi solidaridad absoluta, además de mis condolencias, y pues sumarnos a la indignación de lo que ha sucedido, ¿no? Justo además cercano a una fecha tan particular que es el 9 de enero, que es la conmemoración de la masacre que hubo en Puno. Quería preguntarle directamente, señor Raúl, ¿en qué estado se encontraba el caso de su hermano Marco Antonio? ¿En qué estado en el plano legal estaba la investigación? Porque sabemos que en algunos
algunas de las carpetas ya se había logrado identificar a ciertas responsabilidades dentro de Fuerzas Armadas y efectivos de la policía que realizaron los disparos. En el caso de Marco Antonio, recibió un disparo directamente por la espalda. ¿Había ya personas señaladas dentro de la cadena de acciones? ¿En qué estado se encontraba la carpeta? Mire, recién está culminando esta primera etapa, ¿no? La etapa preliminar, Preliminar. donde prácticamente ya se iba a pasar a la segunda etapa, pero lamentablemente con este cambio de fiscales que se va a dar ahora con la desactivación del equipo especial de fiscales que venían investigando estos asesinatos, ya serían 11 fiscales adjuntos Wow. que serían cambiados desde el suceso Claro. y más de 8 fiscales provinciales. Entonces, todo esto ha hecho que a la actualidad no se pueda encontrar justicia, porque lo único que hacen es justamente dilatar las investigaciones para así de esa manera beneficiar o cubrir, ¿no? Con un manto de impunidad a todos estos responsables pues, de estas masacres. Claro, el caso ahora va a pasar a una nueva Fiscalía de Derechos Humanos y va a tener que ser revisado de cero por un fiscal que no lo conoce, a diferencia de quien ya tenía ciertas diligencias avanzadas. Incluso se había llegado a hacer en algunos de los casos reconstrucción de los hechos. Prácticamente va a volver a cero, ¿no? Estas investigaciones en vista de que los nuevos fiscales que asuman o tengan a cargo estas carpetas de investigación desconocen pues todo lo que ya se ha venido avanzando. Es por ello que nosotros denunciamos estos accionarios de el fiscal interino Tomás Galvez, porque lo peor de todo que ni siquiera sabemos en qué manos vayan a parar estas Mm. carpetas de investigación, porque este señor lo que está haciendo es destruir el Ministerio Público para así de esa manera beneficiar justamente a los responsables indirectos, que es la señora Dina Boluarte, el carnicero Tarola y altos mandos de la policía. Claro, todas las personas que están involucradas desde las Fuerzas Armadas y de la policía, pero no solamente ellos, sino que ya en diversos informes como el de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, también se señalaba directamente a Dina Boluarte. Esta es una de las consignas que ustedes tienen como asociación. Me parece si pudiera enseñar también incluso el cartel que estaba sosteniendo ahorita, que la señala a ella directamente, a Dina Boluarte, que dice: Dina y Otálora genocidas, 50 peruanos asesinados por la policía y el ejército. Una de las consignas que ustedes como asociación han tenido desde el inicio es que no puede quedar ella eximida de responsabilidad como quien dio la venia, la orden y quien además ha garantizado impunidad para quienes dispararon. Bueno, la finalidad del fiscal interino Tomás Galvez es justamente proteger a esta miserable de Dina Boluarte, quien es la responsable mediática y no de los asesinatos en todo el país. Y es por ello que nosotros denunciamos todos estos accionarios y prácticamente en el Perú ya no se vive una democracia, es una dictadura porque con la toma de lo que es el Ministerio Público, prácticamente todas las demás instituciones han hecho todos los modos posibles para que nosotros como víctimas lleguemos a la verdad y podamos alcanzar justicia, porque nosotros ya son 3 años que estamos caminando por las diferentes regiones del país exigiendo justicia. Hemos llegado a la capital más de 6 ocasiones durmiendo en las calles frente a este Palacio de Justicia, pero mira lo que recibimos ahora, ¿no? Prácticamente la desactivación de lo que es el equipo de fiscales que investigaban pues, todas estas masacres en todo el Perú. Ujú. ¿Qué ha logrado tener comunicación con las otras personas que conforman la asociación? ¿Qué han dicho los otros familiares de víctimas también involucrados? Mire, nosotros, el día de hoy ya están llegando los hermanos de Ayacucho. Mañana están llegando los hermanos de Apurima, de Pichanaki, del Cusco, con lo cual somos parte de la Junta Directiva de la Organización Nacional y los cuales vamos a tomar acciones drásticas frente a esta desactivación. No vamos a permitir que se sigan burlando del pueblo, no vamos a permitir que estos señores nos sigan negando el acceso a la justicia y con ello a que se respeten pues nuestros derechos constitucionales. Es por ello que nosotros, como organización nacional, seguramente estaremos realizando algunas marchas o movilizaciones de sacrificio
que tienen que dejar un precedente, porque nosotros como quechos y aymaras hemos resistido invasiones, hemos resistido masacres por más de 500 años. Así es que el señor Galvez Saladino se está metiendo con una raza que no es fácil de ceder y de arrodillarse ante este sistema. Nosotros vamos a continuar con nuestra medida de lucha hasta que este señor pague el daño que viene causando a todos los familiares. Perfecto, señor Raúl Samillán, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Entonces, Liubomir, se esperan actividades para el día 9, que se conmemoran 3 años de la masacre en Puno, según lo que nos señalaba el señor Raúl. Entonces, también se van a unir protestantes de otras regiones del sur. Sí, así es, colega, así es. Se van a unir otros protestantes y por eso estamos viendo ahí en imágenes lo que va a hacer este afiche y va, digamos, caracterizar a todas las actividades que va a significar este tercer año de esta masacre que ha habido aquí en Juliaca. 18 personas, un 9 de enero del 2023, una circunstancia muy difícil para los puneños y es muy sentido. Si hay algo que en Puno no ha cambiado es el rechazo a la política nacional, si hay algo que no ha cambiado de aquellos sucesos, básicamente es la necesidad de que haya justicia por las muertes registradas. Perfecto, perfecto. Liubomir, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Estaremos pues pendientes de lo que va a suceder el 9 de enero, que se están reuniendo asociaciones de diversas regiones donde familiares de estas personas han sido asesinadas y que hoy vuelven a recibir un golpe más en su lucha incansable por obtener justicia, ¿no? Es bien miserable que una persona no tenga derecho a hacer el luto de su familiar asesinado en paz, porque a ese dolor tiene que sumarle la necesidad de que se haga justicia, de que quien causó ese dolor, ese asesinato, no quede impune. Ahí pues estábamos conversando con Raúl Samillán, quien es el presidente de esta asociación y el hermano de Marco Antonio Samillán, un médico que fue asesinado durante la represión policial en Puno. El 9 de enero, a pocos días de que se conmemore esta fecha, reciben una noticia tan lamentable como esta. Pues evidentemente considero yo que saldrán con más fuerza aún a las calles. Gracias, colega. Abrazos. Gracias, Liubomir. Muchas gracias y estaremos conectados con ellos también para el día 9 para ver las actividades que van a hacerse, ¿no? Lamentablemente, como acabo de decir, a solo días recibir esta noticia es sumamente desmoralizador, ¿no? Dentro de ya la difícil tarea que ellos mismos han tenido que asumir a falta de apoyo estatal, a falta de un poco de consideración y humanidad con respecto a su dolor, ellos mismos han tenido que buscar por sus propios medios cómo no dejar impune estos asesinatos y hoy nuevamente se ven ante un cambio, un obstáculo más grande, que es la desarticulación del equipo especial que venía investigando precisamente la masacre ocurrida durante las protestas. Ahora todo lo avanzado en los casos va a pasar a otras fiscalías, como decía perfectamente el señor Raúl, prácticamente volver a empezar. Tenemos algunos comentarios. Joel Tarazona nos dice, sacaron a Delia Espinosa, la que sí combatía a los criminales, ahora que está este cuello blanco, llegó la impunidad. Es un poco la sensación que tenemos y que nos deja, que además nos sorprende, pero sí duele, no deja de ser doloroso que se concrete con tanta facilidad, ¿no? Aquello que ya nos veníamos alertando y preocupando desde que fue designado Tomás Gálvez. Roger Castro dice, Tomás Saladino Gálvez tiene que hacer lo que le tocaba. A Patricia Benavides, la misma corrupción. Claro, no pudo ser la Pati, pero entonces tampoco iban a permitir que sea Delia. Silvia Quispe dice, justicia para los asesinados por el gobierno espurio de la DIN asesina y su cúpula de asesinos. Juliana Vila, Gálvez de interino a tener superpoderes para archivar. Y eso que menciona es importante, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un fiscal interino que está tomando acciones claves en procesos y en juicios emblemáticos. Bueno, vamos ya cerrando, pero no me quiero despedir sin pedirles que por favor nos den
like y compartir. Súmense para ayudarnos a difundir nuestro nuevo horario fuerte y claro de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Este 9 de enero vamos a hacer algo especial para poder estar conectados con los familiares desde Puno para poder acompañarlos en este clamor de justicia por sus deudos, por sus familiares que fueron asesinados de la manera más cruel, vil y miserable y que aún no pueden enterrar en paz porque siguen buscando que la justicia alcance a los responsables. Muchas gracias por habernos acompañado. Con nosotros será hasta mañana. Chau, chau.